Bueno, vamos a ir dando inicio entonces. Bienvenidos todos a este taller sobre el patrón template, Method en Flutter. Nos complace presentar a un gran desarrollador, Dorfin Capié, de Colombia, quien es un experto reconocido en patrones de diseño. Dor compartirá su enfoque en cómo implementar el patrón template method para estructurar el código de manera eficiente y reutilizable en Flutter. No se pierdan esta oportunidad de aprender de uno de los mejores en la industria. El espacio es todo tuyo, Don. Bueno, Caro, muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial a quienes nos ven en diferido a través de YouTube y nuestras redes sociales. Hoy venimos a presentar un patrón de diseño comportamental que vendría a ser el patrón template. Un patrón bastante interesante, bastante genial, que seguramente de manera involuntaria ya lo han venido usando en muchos aspectos, pero que hoy vamos a destacar algunas cositas que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con este maravilloso patrón. ¿Listo? Recuerden que pueden participar activamente abajo en actividades, en la parte donde dice preguntas, ¿cierto? Para que las podamos contestar al final o levantando la mano para cederles la palabra. Muy bien, voy a compartir entonces por el canal. Ok. Bueno, template en Flutter. Básicamente, ¿qué es template? ¿Cierto? ¿Qué es el patrón template method? Básicamente lo que es este patrón es que nos va a permitir crear un esqueleto de un algoritmo para simplificar los pasos a la hora de desarrollar diferentes metodologías dentro de nuestra aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, nos permite crear como una receta, un paso a paso, que posteriormente se va a poder implementar de diferentes maneras y diferentes recursos, ¿cierto? Y para esto entonces es importante entender cuál es el problema y cuál es la solución que nos da este maravilloso patrón. El problema es que básicamente intenta solucionar el problema de la duplicidad de código. Muchas veces tenemos varias clases que comparten la misma estructura de código, pero cambian simplemente algunos conceptos, algunas cositas, algunas definiciones, detallitos, pero la estructura igual sigue siendo la misma. Entonces empezamos a tener duplicidad de código y si estas estructuras se ven muy arraigadas, o sea, son muchas clases las que manejamos con esa duplicidad, pues vamos a tener, ¿cierto? Algo pues como innecesario. Entonces, ¿cómo soluciona este patrón básicamente esta problemática? Básicamente se define una estructura base, ¿cierto? Lo cual va a servir como clase abstracta, ya sea con los métodos, con el paso a paso, como les digo, ¿cierto? Y la idea es que hayan subclases que hereden a esta estructura. Entonces así simplemente implementan aquello que es diferente y de esta manera estamos reutilizando un código y pues evitando esa duplicidad que queremos, ¿cierto? Básicamente reducimos la duplicidad, ¿cierto? La repetición de código. ¿Cuál sería una analogía en el mundo real? Bueno, hay muchas analogías que podemos tener presentes, ¿cierto? Es simplemente donde se sigue una receta. Pero pensemos, por ejemplo, en una planificación de una boda, ¿cierto? En la planificación de una boda, vamos a imaginar que somos el planificador, ¿cierto? La persona que se encarga de planificar cómo se va a desarrollar la boda. Siempre vamos a tener un esquema general como planificadores de boda, porque generalmente las bodas son bajo la misma estructura siempre son iguales. Cambia que los detalles específicos de acuerdo ya con los gustos y preferencias que tengan pues como la pareja que se está casando. Pero por ejemplo la estructura general, ¿cuál sería? Primero, el lugar del evento. Pues si yo estoy planificando la boda, esta sería mi estructura general. El lugar del evento, porque todas las bodas necesitan un lugar, ¿cierto? O sea, una iglesia, un jardín, un lago, lo que sea. Segundo, la comida. Todas las bodas tienen un banquete, un catering, como quieran llamarlo, ¿cierto? Pero hay comida. Tercero, todas las bodas tienen una decoración, ¿cierto?
¿Qué varía? Puede variar los colores, puede variar los estilos, pero la estructura de decoración es siempre en todas las bodas. Cuarto, por ejemplo, la música. En todas las bodas hay música, ¿cierto? Pero el tipo de música depende de los novios. Entonces, como pudieron notar, la estructura general, lugar del evento, comida, decoración y música, ¿sí? Eh, por ejemplo, supongamos que en la primera boda el lugar es la iglesia, la comida, el banquete formal con cenas, ya de varios platos y demás, la decoración, un estilo clásico con flores blancas y la música, supongamos que es una orquesta en vivo de música clásica. Pero pensemos en otra segunda boda, bajo la misma estructura, lugar, la playa, por ejemplo. Hay gente que le gusta casarse en la playa. Comida, buffet al aire libre. Decoración, un estilo moderno con colores vibrantes. Música, un DJ tocando música electrónica. O sea, fíjense que son dos bodas completamente distintas, pero que manejan la misma estructura, ¿sí? Entonces yo no tengo que estar creando la estructura diferente para diferentes bodas, sino que siempre la estructura que yo manejo como organizador es la misma, pero varían ya los aspectos un poco específicos de la clase, ¿cierto? Entonces esa sería como una analogía, ¿cierto? ¿Cómo se aplica entonces el patrón template? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir en ese momento Dartpad. Recuerden que Dartpad lo pueden abrir en dartpad.dev y básicamente lo que vamos a hacer es un ejemplo básico de cómo implementar el patrón template, ¿cierto? El paso a paso. Entonces, lo primero, vamos a tener el main sí, pero lo vamos a tener por ahora por aquí vacío y vamos a ponerlo por aquí en el fondo. Entonces, primero, vamos a crear la estructura. En este caso vamos a crear una clase abstracta. Entonces, abstract class y la vamos a llamar abstract. Solo con fines educativos en este caso. Y dentro va a tener ya los métodos, las funciones que queremos que sean parte del patrón en sí, ¿cierto? Pues que sean la estructura que se va a manejar. En este caso vamos a tener un string abstract method, que es un método abstracto, y vamos a tener un método de enlace. Entonces string hook method. Muy bien, ahí tenemos entonces dos métodos, ¿cierto? Aquí tengo que ponerles eso, paréntesis, porque si no me lo está detectando es una variable, y no son métodos. Y voy a tener, por ejemplo, aquí una función void template method. Y este template method lo que va a hacer es que va a ejecutar el paso a paso de lo que yo necesito hacer, ¿cierto? Entonces, en este caso, siempre me va primero a hacer un print del abstract method. Muy bien. Y por acá voy a poner otro print, pero del hook method, que es el método de enlace. Muy bien. Entonces tengo mi clase abstracta con mis métodos que van a hacer el paso a paso y vamos a suponer que este void template es el que dice en qué orden va la receta. Recordemos que ahorita con el tema de las bodas era lugar, comida, decoración y música. En este caso, pues primero va a implementar el abstract método, lo va a ejecutar y después el hook método. ¿Listo? Entonces ya tengo mi clase abstracta. ¿Qué me falta? Mis subclases. Entonces voy a crear una clase que se llama concrete. ¿Por qué? Es una clase concreta. Lo que va a hacer es que vamos a usar, va a extender de abstract. Vamos a utilizar los métodos, pero de manera concreta. ¿Qué significa usarlos de manera concreta? Aquí me está saliendo error porque dice... bueno, dice, claro, que tengo que implementar un método, ¿cierto? Tengo que implementar un método. Voy a hacer que este método de acá ya esté implementado. Entonces le pongo
lineecita, pues una flechita, y vamos a decirle que es un string que diga soy un enlace, ¿cierto? En este caso, yo le digo a esto command punto y le doy create un override, me va a pedir que solo cree el abstract método, ¿cierto? Entonces aquí ya yo puedo ponerle también una función de flechita y decirle soy un simple ejemplo, punto y coma. Entonces ahí ya tengo básicamente una clase concreta. Si ya hay un método que ya tiene la clase abstracta implementado, pues no voy a necesitar modificarlo. ¿Esto para qué casos? Por ejemplo, muchas veces tenemos donde se manejan las mismas estructuras, pero en todas las estructuras un método siempre hace lo mismo. Entonces supongamos que es este método. En cambio, este primer método no siempre hace lo mismo, es abstracto, o sea, cada uno hace ese método como mejor le plazca. Entonces, de cierta manera, nos permite solo implementar eso. Entonces, esta es como la manera de hacer como esa escritura, ¿cierto? De ese método adicional. Pero tenemos otro tipo de clase, de subclase, que esta subclase se conoce como sobreescritura concreta. Entonces, concrete overriding hook, mejor. Y vamos a extender stems también de abstract. Entonces aquí me va a pedir claramente que cree el override, que es de este. Y aquí le digo flechita. Soy un ejemplo más, por poner ahí. Y yo puedo sobreescribir, si quiero, el método de enlace. Entonces, método, aquí tengo que crear básicamente todo. String. A ver si lo podemos añadir con el command punto. Ojalá Dartpad, no. Ojalá Dartpad lo dejara uno hacer las autocompletaciones, ¿cierto? Entonces, string method flechita y le decimos yo estoy sobreescribiendo, por poner algo, ¿cierto? Y aquí le podemos poner incluso el override para que me detecte que pertenece al método padre, ¿cierto? Al método del cual estoy extendiendo. Entonces, aquí tenemos, primero, recordemos, la plantilla, por eso se llama template, ¿cierto? La plantilla, el paso a paso, tenemos el método abstracto y el método de enlace, y tenemos esta funcioncita que nos imprime la receta paso a paso. Tenemos subclases. Siempre después de crear la plantilla, vamos a las subclases, que siempre extienden de pues, la plantilla general. Y esta plantilla ya nos permite implementar los métodos de la clase plantilla para que sigan pues, ya la receta acorde a lo que necesitamos. O incluso se pueden hacer sobreescrituras para que de esta manera, si de pronto se repite mucho un paso en muchas clases, pues lo pongo de una vez definido, pero en una no se repite, no hace lo mismo, pues entonces lo puedo sobreescribir. O incluso, si ustedes lo que quieren es saltarse un paso, ¿cierto? Desde la receta, pueden sobreescribir el método para que no haga nada. Entonces ahí ya se salta ese paso. Entonces son diferentes formas. Ahora veamos entonces esto cómo se vería pues aquí ya en pantalla. Entonces vamos a crear ponerle bar, una condición 1 y le vamos a decir que es de tipo concrete. Y vamos con otro bar con 2 que es igual a concrete overriding hook. Y listo. Ahora simplemente voy a llamar al método template method
para que me ejecute la receta de cada uno. Entonces aquí le digo con 1.template method. Punto y coma. Y aquí en el 2, voy a darle enter aquí para que se vea más arribita, eso. Y aquí en el 2 con 2.template method. Pues, ¿qué debería pasar? Pues ambos van a seguir la misma receta de la plantilla. Recuerden que la plantilla primero imprime el abstract method y después imprime el hook. Entonces, la condición 1 me va a imprimir primero el abstract método de la condición 1, que es soy un simple ejemplo. Y luego me va a imprimir el hook method. Como aquí no lo sobreescribí, me va a imprimir el método por defecto, que soy un enlace. Con la condición 2, sí o sí, tengo que implementar ese primer método, pero el segundo lo sobreescribí, así que debería mostrarme la sobreescritura. Si corro esto, ahí aparece. Fíjense que aquí aparecen los dos primeros. Soy un simple ejemplo, soy un enlace, y el otro, soy un ejemplo más, y yo estoy sobreescribiendo. Entonces fíjense que estoy sobreescribiendo el método padre, a pesar de que el mismo método padre es el que me está llamando la receta. Entonces de esa manera yo puedo tener una plantilla de algo que quiera crear y simplemente hacerlo más dinámico, ¿cierto? Y así reemplazo lo que necesito, lo que no lo dejo igual, y se puede jugar un poco con eso. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí o vamos bien? Este es un ejemplo muy básico porque pues simplemente desarrollamos una mini plantilla, creamos dos subclases y mostramos cómo podemos modificar o implementar cuando es necesario cosas de nuestra plantilla. Pero yo sé que no es un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Es un ejemplo de como para que entendieran el paso a paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Pues vamos a crear ya un aplicativo como tal en Flutter utilizando plantillas. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a crear un proyecto aquí en Flutter. Como lo vemos, ya está creado. Está en la aplicación principal, que es el contador. Si yo lo corro aquí, en el iPhone. Un segundo. Mando esto para la pantalla 2. Y así podemos verlo. Muy bien, ahí vamos a poder visualizarlo mejor. Y básicamente hasta ahora pues pueden crear un proyecto en Flutter si quieren para seguir el paso a paso de lo que vamos a hacer, que es algo bastante sencillo. Y aquí simplemente estamos corriendo un Hello World, ¿cierto? Que es la aplicación por defecto que trae Flutter cuando se crea una aplicación vacía. Bien, estamos esperando. Cuando se preguntan por qué una aplicación vacía, si ustedes tienen las extensiones en vez de code de Flutter y le dan New Project, ahí la oportunidad de crear Empty Application. Y es una aplicación vacía, que no tiene todos esos comentarios y todo eso que trae por defecto, ¿cierto? Y como siempre, ese primer proyecto en Flutter se demora un poquitito, entonces por eso lo puse a correr de una vez para que lo tuviéramos ahí a la mano. Ahí ya corrió. Ahí debe estar por abrir. Ya lo compilé. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seguir ese paso a paso. El primer paso es crear la plantilla, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tenemos el Hello World. Entonces, el primer paso es crear la plantilla. Por practicidad voy a hacer todo en esta página, pero recuerden que lo ideal es que ustedes escojan una arquitectura y hagan las subdivisiones pertinentes. Pero pues por ahora vamos a manejarlo aquí. ¿Listo? Entonces, aquí arriba voy a crear lo primero, que sería mi clase abstracta. Entonces, creo una clase que se va a llamar, bueno, abstracta tiene que tener la palabra abstract, ¿cierto? Abstract class, y la vamos a llamar myTemplate, para que no tengamos pues como dudas de qué es lo que estamos haciendo. Y abrimos llaves.
Ahí me disculpan que Copilot, ustedes saben que a veces es un poquito intrusivo. Muy bien, dentro de MyTemplate, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener varios métodos. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear una plantilla para mis páginas de la aplicación, para que sea mucho más fácil crearlas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, voy a tener primero un build, ¿cierto? Que es el body, el contenido. Entonces, este método, pues, no lo voy a definir de por sí aquí, porque cada página puede tener su contenido diferente. Pero entonces vamos a poner aquí un widget, build body content, y no recibe el contest, sino que ahí lo tenemos. Es un método abstracto. Se puede decir que es un método abstracto. No le ponemos la palabra abstracto reservada porque no es necesario, es simplemente un método y aquí en Flowdart no se utiliza. Pero es un método abstracto, ¿por qué? Porque no le estamos dando la definición directamente, sino que se tiene que implementar por fuera. Entonces, este es un método que abstracto que define el contenido. Listo. Tenemos mi primer método abstracto. Vamos al segundo. Por ejemplo, podemos tener otro método abstracto que me defina el título del adbar. Entonces, método abstracto que define el título del adbar. Entonces aquí lo llamamos string get adbar title. Ahí creo otro método abstracto. Otro método abstracto, por ejemplo, podemos hacer que aparezca un snack bar, ¿sí? Que recuerden que es como esa linecita que aparece ahí debajo con un mensaje en la parte de abajo por el footer. Entonces vamos a crear otro método abstracto que define el mensaje del snack bar. Entonces aquí string get snack bar message, ¿cierto? Ok, ya tenemos entonces estos métodos abstractos. Ahora podemos crear algunos métodos que ya estén definidos, ¿cierto? Por ejemplo, el método de mostrar el snack bar. ¿Por qué? Porque este no cambia. Si todas las páginas van a mostrar el snack bar, pues va a ser igual. Entonces sería básicamente un void show snack bar que recibe el build contest y dentro hacemos un scaffold messenger.show snack bar y dentro, bueno, aquí, dentro del snack bar, sí, content test y aquí obtenemos el mensaje de este método, ¿cierto? Entonces fíjense que ya vamos implementando un poco lo que sería la receta. Entonces tengo algunos métodos que sí o sí tiene que definir la clase que estoy utilizando mi plantilla y tenemos este método que ya está definido, ya cada una de las plantillas lo va a tener por defecto, simplemente va a tener que usarlo. Pero tengamos otro, por ejemplo, el flow animation button, por ejemplo aquí le ponemos loading action button, le ponemos por ejemplo que sea el que muestre el snack bar. Entonces, de cierta manera ya estamos también implementándole un paso. Entonces aquí les digo void on floating action button preset, me muestra el show snack bar. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos mi plantilla. Voy a dejarla así. Entonces, mi plantilla me recibe un body, me recibe un título del adbar, me recibe un mensaje que va a aparecer en el snack bar y tengo dos métodos implementados que son para mostrar el snack bar y pues el snack bar en sí, ¿cierto? Y ejecutar el snack bar. Algunos de estos métodos los vamos ahorita a reescribir para que igual fíjense que si por ejemplo yo el flow animation button que lo estoy utilizando aquí para esto lo quiero usar para otra cosa en específico, lo voy a poder hacer, ¿cierto? Aquí simplemente creé mi plantilla, mi template inicial.
Entonces vamos a crear, por ejemplo, la página principal, la que va a utilizar la plantilla. En este caso, voy a utilizar este main app, ¿cierto? Control X, lo vamos a pasar para acá para arriba para poder tenerlo ahí a la mano. Entonces este main app va a ser un stateless widget y va a ser el encargado de ejecutar la plantilla. Entonces, ¿qué necesitamos de ella? Primero que nos reciba cuál va a ser la plantilla que va a usar. Entonces, my template, ¿cómo llamé a la clase? Sí la llamé así. Que le puse aparte clase mala, eso. My template, ¿cierto? No la vamos a definir ahí inicialmente, sino que la vamos a recibir por parámetro. Entonces, por lo tanto, aquí en el main app lo añadimos como requerido. Muy bien, ya traemos my template, pero tenemos que agregarla, obviamente, la plantilla, hacerla funcionar dentro de la página. Entonces, en el scaffold vamos a tener el advar. El advar va a recibir un advar. Y acá me está saliendo error porque no puede ser llamado con un constructor constante. Entonces quitamos aquí el const. Muy bien. Dentro del advar, no action, sino el title. ¿Sí? El title entonces va a recibir un test. Y este test va a ser mytemplate.get advar title, ¿cierto? O sea, va a obtener de mi plantilla el título. Listo. Ya tengo el título. Ahora vamos por el body. En el body podemos poner un center, como igual no creo que vayamos a hacer algo muy elaborado, sino de pronto un poco de texto nomás. Voy a poner aquí en el child template, my template, perdón, punto build body content. Y ya con eso el body. Y vamos a tener el floating action button, ¿sí? Que va a ser un floating action button claramente. Y en el onPreset vamos a llamar a mytemplate.onFloatingActionButtonPreset, ¿cierto? Entonces, como se fijan, aquí estoy creando entonces mi pantalla que va a utilizar la plantilla. Sin importar yo qué plantilla le envíe, él va a adaptar la plantilla a lo que yo le estoy enviando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hasta ahí vamos bien. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el title es nuliable. Entonces, si yo dentro del getAdvarTitle decido no implementarlo o enviarle null o enviarle un valor diferente, automáticamente esta parte no se va a mostrar. Entonces, ahí es donde ven que mi plantilla va a servir como para diferentes aspectos, ¿cierto? Todavía me sale error aquí porque obviamente esto me tiene que recibir de manera requerida mi plantilla, pero eso ya lo vamos a ver enseguida. Lo primero que vamos a hacer es crear esos dos objetos, subclases que extienden de mi plantilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una primera clase que se va a llamar, por ejemplo, Home Template, ¿cierto? Home Template, que va a ser mi página principal de la plantilla. Y vamos a extender de My Template. My Template. Muy bien. Claramente, control Z para que no me te complete, cuando extienda My Template me va a pedir que sí o sí implemente aquellos elementos que no están implementados. ¿Que cuáles serían de mi plantilla? Los métodos abstractos. El build body content, el get advar title y el get snack bar message. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir command punto o control punto y crear los tres overrides. Muy bien. Ya aquí entonces hacemos pues como la construcción acorde pues a lo que necesitemos. Por ejemplo, en el build body content vamos a crear el body como tal que va a tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir de return una columna. Dentro de la columna va un children. Y dentro del children va, por ejemplo, podemos poner aquí un test. Este test puede decir bienvenido a mi página principal.
coma, y vamos a ponerle un style. Ojo, pues es dentro de test claramente, coma style. Y ponemos test style, un size, font size, y se lo ponemos de 25. Aquí tenemos que tener un const por ahora. Muy bien, mi plantilla, mi página principal que está utilizando mi plantilla por ahora es una columna con un texto. ¿Qué más puede tener? Podemos ponerle un, no sé, pues ya ustedes juegan con eso, ¿cierto? Podemos poner un checkbox con una separación y, por ejemplo, un botón, un elevate button, que en el on-preset no haga nada, porque pues no lo necesitamos. Y en el child podemos poner un texto simplemente que dice, no, presione aquí. Perfecto. Aquí me está saliendo error porque no puede ser constante, entonces aquí ponemos la constante en estos. Listo. Guardamos y ya tengo, por ejemplo, este es el build body content de mi página principal. ¿Qué más tengo que implementar? El get advar title. Entonces, esto es un string simplemente. Entonces, aquí le decimos return página principal. Y aquí el mensaje del snack bar que diga, por ejemplo, return, presionaste el botón de la página principal. Ahí, o sea, está autocompletando, pero pues son simplemente mensajes de texto. Entonces así ya tengo aquí mi plantilla principal. Fíjense que ya cada que cree yo una página, no tengo que construir como tal el scaffold, advar, body, no, nada, ya eso ya lo tengo creado. Y todo eso está utilizando mi plantilla. Yo a mi plantilla le defino los métodos y ya esos métodos son los que se van a implementar dentro de esto. Esto funciona muy bien, por ejemplo, para temas como en los que necesito cambiar de vistas dependiendo de la selección del usuario. Por ejemplo, si un usuario selecciona, ustedes imaginen que tienen, por ejemplo, que introducir un contenido. Por ejemplo, supongamos que sea un banco. Y ustedes tienen que le preguntan al usuario si quieren pagar a un nivel nacional o internacional. Si seleccionan nacional, muestran una información. Si seleccionan internacional, muestran otra diferente. Pues hombre, tener una pantalla creada para cuando sea nacional y tener otro widget aparte creado para cuando sea internacional, pues no tiene lógica, dado que pueden tener una plantilla muy similar. Entonces se crea una plantilla y simplemente se define cuáles métodos son los de la nacional, cuáles son los de la internacional, y con ese simple cambio ya van a tener más organizado el código e implementado pues este nivel de plantilla. Vamos a implementar una segunda página, ¿cierto? En este caso la vamos a llamar second template y va a extender de my template. En este caso, pues aquí me autocompletó un poquito. El body content me puso bienvenido a mi segunda página. Le voy a poner solo eso. Voy a eliminar incluso el body, pues el botón, eso. Vamos a eliminar que sea una columna. Y vamos a meter este widget dentro de un center para que quede bien organizado. Muy bien. Entonces, aquí estoy creando mi segunda plantilla. En mi segunda plantilla simplemente tengo un texto en el centro y ya. Get advar title, ponemos segunda página y tenemos cuando presione, cuando quiera obtener el mensaje del snack bar, le ponemos aquí, presionaste el botón de la segunda página. Ahora bien, ¿por qué no utilizamos en este segundo método para sobreescribir alguno de los métodos? Sí, pues me pareció a mí que sería interesante. Entonces, podemos poner aquí override on flooding action button press. O sea, ¿qué va a pasar cuando presione el onboarding button press? En este caso, el original, el de mi plantilla, me dice que lo que hace es mostrar el snack bar. En este caso, yo no le voy a decir que muestre el snack bar, sino, por ejemplo, que navegue. Entonces, navigator.push. Y dentro de la ruta le ponemos, por ejemplo, que navegue a la otra página, ¿cierto? Por ejemplo, material page route
no me acuerdo cómo se hace, creo que es así. Builder recibe el contest y aquí le decimos a qué página va a ir, ¿cierto? Entonces en este caso sería como main app. Bueno, hasta aquí tenemos algunos errores, ¿cierto? Algunos errores. Primer error que tenemos, claro, cuando llamo en el main a main app me está pidiendo un template. Entonces en este caso le decimos, ve, my template va a ser igual a home template. Aquí me pide que sea que remueva el const y listo. Muy bien. Ya entonces ahí me navega a esa primera plantilla, ¿cierto? En este main app, cuando lo estoy llamando, entonces también me está pidiendo my template y pues aquí quiero navegar esa a la primera pantalla. Entonces le decimos my template y quitamos aquí el const. Muy bien. Y falta una comita aquí. Muy bien, entonces aquí me dice my template es null. A ver, recarguemos. Listo, fíjense. Básicamente ahí tengo mi plantilla principal. Fíjense bien que mi home template, mi main app mi main app me recibe una plantilla y acorde a la plantilla es que básicamente me muestra la información. Si yo le doy presión aquí, pues no está haciendo nada porque no le puse nada, pero si le doy clic a este botón, me debe mostrar esta parte, la que me está fallando. Dice que material debe estar dentro. No scaffold messenger widgets found. Main widget que no scaffold messenger widget answers. Aquí, bueno, fallé pues ahí como de pronto un poquito en la definición de lo que podría ejecutar ahí, ¿cierto? Pero podemos poner entonces en vez de un snack bar que sea un modal. Pero creo que con el show dialog me va a hacer lo mismo, ¿cierto? Habría que definirle todo el tema del árbol de widgets y demás. Entonces, sí, ahí fue donde fallé un poco. Children. Recarguemos. Sí, me dice básicamente que no encuentra el material app. Entonces hay que organizar un poco mejor el tema de eso, ¿cierto? Pero podemos ver un poco cómo se vería el cambio de plantilla, que ese sí nos va a funcionar bien. Voy a poner que la plantilla inicial no sea home, sino second template, ¿cierto? Muy bien, recargamos. Y ahí tenemos nuestro second template, ¿cierto? Bienvenido a mi segunda página. Cuando yo le dé clic al botón al Floating Nation button, yo le cambié, le sobreescribí que en vez de mostrarme el snack bar que solicitaba, me navegue a la otra plantilla, ¿cierto? Entonces yo le doy clic. No, esperen un momentito que aquí todos me están poniendo problemas por los widgets. Por acá, sí, le estoy enviando el contest, entonces no debería estar fallando. Y el Nation button coge el contest, se lo manda al choke snack bar, está bien, y cuando sobrescribo ese contest es el que estoy utilizando para la navegación. Pero el error que me está saliendo es, requiere un contest que no está incluido en el navegator. Pero si lo estoy utilizando, ¿qué podría estar pasando aquí? O sea, a tumbarlo del veloco. Ok, claro. ¿Qué está pasando? Que fíjense que yo donde estoy llamando a las plantillas es aquí en el Run App. Y el Run App básicamente está ya internamente llamándose al Material App. Por lo tanto, las plantillas que yo le estoy mandando están fuera del Material App. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es remover este widget, ¿cierto? Vamos a removerlo de aquí. Eso, ahí lo removí y se lo vamos a agregar es acá. Entonces aquí llamamos a Material App.
Claro, porque por eso les decía, es que como que no me estaba quedando dentro del árbol de widgets. Entonces, dentro del material llamamos a recargamos, ahora sí, recarguemos completo. Vamos a ver si ya nos funciona bien. Volvemos aquí, cargamos, sí, ya todo está bien. Si le doy clic a este, ahí sí me muestra el snack bar. Vean que todo funciona bien. Entonces, fíjense nuevamente, estoy llamando al home template, entonces hasta ahí estamos normal. Cuando llama al home template, el home template implementa estos métodos que son parte de mi plantilla y ya, pues mi clase general que está utilizando mi plantilla ya hace el método paso a paso, ¿cierto? Y en caso tal de que yo necesite otra plantilla, pues utilizar la misma plantilla para otra página, pero alguno de los métodos lo necesito que haga otra cosa, simplemente lo sobrescribo, ¿cierto? En este caso, entonces, se supone que si yo tengo abierto mi second template, recargamos, ahí está, si tengo abierta mi segunda página y le doy clic a este botón, fíjense que me abrió mi segunda plantilla, ¿cierto? Fíjense que aparentemente parece que fueran dos páginas totalmente diferentes, pero son en sí la misma página, simplemente que está utilizando valores de la plantilla diferentes, ¿sí? Entonces aquí utiliza para navegar, aquí para mostrar un show snack bar. Si por ejemplo yo aquí en este método, en este strip, lo hubiera puesto pues el método como tal si fuera opcional y le mando un null, pues ustedes saben que de por sí el getBar title que lo estoy utilizando dentro de la página general, que es esta, la estoy utilizando aquí, podría mandarle el widget completo de test, así podría mandarlo nulo y de cierta manera así no mostraría títulos. O sea, ya la idea es que ustedes jueguen un poco como con esta parte, ¿sí? Entonces, esta es una forma de utilizarlo. Un uso que se le puede dar muy bien es, por ejemplo, en videojuegos para el cambio de nivel, ¿cierto? Cuando termino un nivel, entonces no creo otro nivel, otra página aparte, ¿no? Sino que como ya tengo la plantilla de cómo deben ser los niveles, enemigos, plataformas, fondos y demás, pues simplemente le cambio los valores y sigo utilizando entonces la misma plantilla en cuanto a la creación de los objetos, colisiones y demás. Entonces, es como la manera en la que se puede usar, ¿sí? Volvemos entonces a las diapositivas. Entonces, hicimos entonces el ejemplo más complejo. ¿Cuáles son los pros y los contras? Pros. Primero, es que permite que se sobrescriban solo algunos métodos que afecten menos el proceso general, ¿cierto? De cierta manera, ustedes ven que de por sí podemos sobreescribir algunos métodos, pero cuando hacemos métodos abstractos, estamos permitiendo esa sobreescritura sobre esos métodos en sí, anunciándoles, ve, este es el proceso que tenés que manejar tú solo para que no afecte mi proceso. Entonces, de cierta manera, estamos permitiendo grandes cambios dentro de la misma plantilla. Lo segundo pro es que puedes colocar el código duplicado dentro de una superclase, ¿cierto? De esta manera es básicamente lo que hacemos, crear la plantilla. Si ustedes se fijan, tanto entonces la home template y second template, que son las páginas que creamos, estaban utilizando los mismos métodos, ¿cierto? Y así no tuvimos que crear un scaffold para uno, un scaffold para el otro, el adbar para uno, el adbar para el otro, el body, el flat, nada. Simplemente creamos la metodología de la plantilla y ya con eso una página se encarga de construir nuestra receta. ¿Cuáles son los contras? Primer contra, algunos clientes pueden verse limitados por el esqueleto, ¿cierto? Si ustedes ven, de por sí no se puede agregar al esqueleto. Si ustedes notaron, mi página principal, pues mi página la que ejecutaba la plantilla, ya tenía un método definido. Yo le puedo poner menos, pero no le puedo adicionar algo, ¿cierto? Entonces, si tenemos una estructura un poco regia, un poco dinámica, entonces no va a permitir que se proporcionen nuevas herramientas dentro de mi página. Entonces, por lo tanto, puede verse limitada en algunos casos. Segundo,
los métodos plantilla tienden a ser más difíciles de mantener cuantos más pasos tengan. Si ustedes tienen una plantilla que es de muchas cosas, o sea, muchos métodos que se van a usar, supongan que ustedes dicen, es que voy a crear una plantilla para toda mi aplicación. Entonces creo métodos que hagan de todo, pero que puedan ser nulos para que nos muestren información. Y tengo solo una página, un scaffold, un bot, pero con toda esa información. Pues automáticamente, si ustedes quieren agregar otro método, quieren quitar, pues básicamente siempre van a estar haciendo lo mismo. Entonces, puede ser que la mantenibilidad sea muy compleja, porque entonces agregar un nuevo método, modificar otro, quitar alguno, siempre se va a ver afectado algo. Si ustedes, por ejemplo, tienen una plantilla y en caso dado deciden retirar un método, pues todas las otras páginas que estén utilizando su plantilla automáticamente van a fallar, y los lugares donde estén implementando los métodos de esa plantilla también van a fallar. Entonces automáticamente se vuelve pues, algo en cadena que hace que sea pues como difícil de mantener. ¿Esto significa que entonces no se debe usar? No, no significa eso. Significa que hay que usarlo con precaución y entender muy claramente en qué momentos hacer uso de una plantilla, ¿cierto? Generalmente, cuando vean que están haciendo varias clases que tienen el código muy repetido, o sea, que la estructura siempre es muy parecida, ahí sí utilicemos plantilla, ¿cierto? Desafío. ¿Te atreves a usar template? Bueno, vamos a atender un desafío. Y esto es pues como para los participantes, para los que nos ven en diferido, para que se los lleven para la casa y todo eso. Ahorita les vamos a poner el link y en YouTube vamos a tenérselos por ahí en la descripción. Básicamente es un reto donde tenemos que crear por medio del patrón template una aplicación de gestión de tareas. El proyecto debe contar con una estructura base, que es la plantilla, donde se define la interfaz y el comportamiento general de las pantallas, pero que permite la personalización de contenido y funcionalidades específicas en diferentes secciones de la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un task template que nos va a servir como plantilla, y dentro va a tener métodos abstractos como el build body content para construir el contenido principal de la pantalla y el get bar title, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo. E incluir métodos concretos para funcionalidades comunes, como lo vieron con el Snackbar. Deben implementar algunas subclases, por ejemplo, la pantalla de tareas pendientes, la pantalla de tareas completadas y la pantalla de detalles de tarea. Todas estas van a ser subclases de la plantilla. Entonces, de esa manera, ustedes como tal no tienen que crear la pantalla y sino implementar los métodos que va a tener la plantilla. Funcionalidades requeridas, pues persistencia de datos preferiblemente para que se almacenen localmente la información, y así pues puedan seguir usando la aplicación ojalá en un futuro. Manejar el tema de la navegación entre pantallas utilizando Navigator. Interactividad, porque las tareas pues, deben poder crearse, editarse, marcarse como completadas o eliminarse, ¿cierto? Extras opcionales para gente pues un poco más avanzada. Agregar una barra lateral, un drawer para la navegación entre las diferentes pantallas, implementar animaciones al agregar, eliminar o completar tareas, incluir filtros para buscar tareas según su estado y permitir sincronización en la nube usando Firebase o algún otro servicio. El tiempo estimado que se da pues como más o menos en la que se puede completar estas tareas es 2 a 3 días de trabajo, pero full. ¿Cuál es la idea? Que si le quieres medir al reto, pues le metan ahí un poquito de tiempo, ¿cierto? Y básicamente la idea es aprovechar eso, utilizar una plantilla, que es el patrón de diseño que estamos trabajando el día de hoy. Básicamente, ese es el desafío para usar template. Así que nada, con eso estaríamos finalizando el espacio del día de hoy. Espero les haya quedado bastante claro. Espero les haya gustado mucho este patrón. Es un patrón muy interesante. Que se puede complicar usarlo, se puede complicar usar, porque como vieron, por ejemplo, hoy con el tema de Material App que no estaba en la parte de la rama indicada, es que si no lo estamos manejando donde deberíamos, pues nos va a generar problemas, más cuando tenemos métodos que utilizan el context para, sea navegación, sea mostrar modales, sea mostrar pues muchas cosas, ¿cierto? Entonces la idea es que jueguen un poco con ese tema de las definiciones.
Y crear plantillas. Es muy interesante para formularios, para, no sé, pues muchos casos de prueba donde tenemos siempre la misma parte, ¿cierto? Entonces, sí, básicamente sería eso.